¿Estamos contentos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos contentos de verle en la casa del Señor, de volver a estrechar la mano, de saber que están bien, de saber que estamos luchando, que estamos perseverando, ¿verdad? Estamos pues siempre librando la buena batalla, porque de eso se trata, hermanos. Para atrás ni para agarrar impulso, amén. No tenemos retroceso los creyentes. Todas las velocidades son ¿para dónde? Para adelante, ¿verdad? Para adelante, amén, gloria al Señor. Esta tarde, en el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, queremos hablarles, o el Señor quiere hablarnos acerca de la luz de Cristo y la identidad del creyente. La luz de Cristo y la identidad del creyente. La luz de Cristo y la identidad del creyente. Juan capítulo 9, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Cuando lo tenga me dice amén. 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 ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Amén. Gloria al Señor. Y le voy a pedir, lo voy a molestar, que se ponga de pie para leer la palabra. Vamos a darle reverencia a la palabra. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una lectura al unísono, todos juntos al mismo tiempo. Dice así el Señor en su palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. ¿Qué decía él? Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, y háblanos al corazón. Padre, te pedimos que nos alimentes, te pedimos que nos edifiques, te pedimos, Señor, que nos confrontes, te suplicamos, Señor, que nos consueles también, que nos des ánimo, Señor, que tu palabra se revele conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, Señor, y que toda la gloria sea tuya, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, porque sin tu ayuda no es posible, mi Dios. Somos incapaces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le dije el título del mensaje: la luz de Cristo y la identidad del creyente. Dice un dicho popular: tan duro hablan tus hechos que es imposible oír tus palabras. Se lo voy a repetir, póngale atención. Tan duro hablan tus hechos, tan duro hablan tus hechos, que es imposible oír tus palabras. ¿Y a qué se refiere ese dicho, pastor? Se refiere a que muchas veces lo que decimos, aún gritándolo, es imposible escucharlo
por lo que hacemos. ¿Me está siguiendo? Amén. Que muchas veces la fe que profesamos, que muchas veces el testimonio que pretendemos dar, que muchas veces lo que gritamos a los cuatro vientos, que muchas veces inclusive lo que posteamos en las redes, es imposible oírlo. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Amén. Ese no era el caso de Jesús. El caso de Jesús era totalmente distinto. El caso de nuestro Señor era que sus hechos iban acordes a sus palabras. La vida de Jesús, sus acciones reflejaban lo que sus palabras decían. Su testimonio respaldaba lo que él predicaba. Y eso lo hacía diferente a la clase religiosa de su tiempo. Por eso les decía, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque los religiosos decían una cosa y hacían otra. Y Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahora, Juan, el evangelista, que es el autor del evangelio, Juan, hace un arreglo bonito en el libro. Juan hace un arreglo especial en el libro. Porque si usted examina y recuerda y echa para atrás la mirada, usted recordará que en el capítulo 8 Jesucristo hace una de las grandes declaraciones acerca de él. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Wow, tremenda declaración. Yo soy la luz del mundo. Significa que fuera de luz, fuera de Cristo, hermano, no hay luz. En cualquier religión donde no es Cristo el centro, donde no es Cristo el camino, no hay luz. En cualquier filosofía, en cualquier grupo, en cualquier situación, en lo que usted quiera, si Jesús no es el camino, hermanos, no hay luz. Y Juan entiende eso. Entonces, cuando él está escribiendo el libro a través de la inspiración del Espíritu Santo, cuando él está escribiendo el libro, en el capítulo número 8, él escribe o narra o relata la declaración de Jesús acerca de que él es la luz. Amén. Él escribe, él narra lo que Jesús dice ser. Capítulo número 8. Y en el capítulo número 9, y aquí vamos entrando, en el capítulo número 9, para respaldar la aseveración que Cristo decía acerca de sí, para respaldar las palabras de Jesús, en el capítulo 9, Juan mete un milagro. ¿Me está siguiendo? Amén. Mete un milagro. Como quien dice, en el capítulo 8 Jesús habla de la teoría. En el capítulo 9, Juan presenta un ejemplo práctico de lo que Jesús decía. Y entonces, ¿de qué habla el capítulo número 9? Que sana un ciego. Que sana un ciego. Que sana a una persona privada de qué? Privada de la luz. Entonces, mire qué bonito el arreglo. Allá Jesús viene diciendo, yo soy la luz. Y en el capítulo 9, como para cerrar con broche de oro, presenta Juan el milagro de un ciego de nacimiento. Ahora, ¿qué es lo primero que nos enseña el capítulo 9? La primera parte. La primera parte del capítulo 9 es una antesala. Diga conmigo, antesala. Antesala. Es una antesala del milagro. Es lo que se está dando antes que el milagro ocurra. Y entonces, ¿qué pasa en el versículo número 1? En el versículo número 1 vemos a Jesús que no desperdicia las oportunidades para hacer el bien. ¿Qué dice el versículo número 9? El número 1, perdón, dice, al pasar Jesús, ¿qué ocurrió? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermano, significa que cuando Jesús pasaba por un lugar, algo ocurría. Cuando Jesús pasaba por un sitio, algo pasaba. Cuando Jesús llega a la vida de las personas, hermano, algo tiene que ocurrir. Amén.
Cuando Jesús nosotros le abrimos el corazón para que el Espíritu venga a ser, para venir a ser templo del Espíritu Santo, hermano, algo tiene que pasar. Y Jesucristo, hermanos, no pasaba por alto la oportunidad de hacer el bien. Jesús iba caminando, ¿y cómo iban sus sentidos? ¿Cómo iban sus sentidos? A la expectativa. Abiertos a la expectativa. ¿Cómo iban los sentidos de Jesús? Abiertos. Jesús iba viendo, pero no solo por ver. Jesús iba viendo dónde podía hacer él bien, a quién podía ayudar, a quién podía restaurar, a quién podía sanar, a quién podía liberar. Amén. ¿No debería de ser la vida del creyente así, hermano? ¿No debería ser la vida del creyente de hacer el bien donde vamos, de hacer el bien donde nos reunimos, de hacer el bien con quien compartimos? Amén. Y entonces el Señor va por ahí pasando, ¿y qué es lo que ocurre? Ve a un hombre. Y este hombre tiene una peculiaridad. ¿Qué peculiaridad tiene? Es ciego. Es ciego de nacimiento. Y vea cómo es Dios de especial, hermanos. Porque si usted revisa todo, diga conmigo todo. Si usted revisa todo el Antiguo Testamento, no hay un tan solo milagro de darle la vista a un ciego. Si usted revisa todo el Antiguo Testamento, no hay un tan solo milagro de darle vista a un ciego. Imagínense qué caso más especial este. Porque es el primer caso en que Jesús le da la vista a un ciego, y no solo a un ciego de nacimiento. Jesús le dio vista a otros ciegos en el Nuevo Testamento, pero el único ciego de nacimiento es este. Amén. Entonces, Jesús ve a un hombre, y ve a un hombre ciego, ¿verdad? De nacimiento. Ahora, en esa misma antesala del milagro, hay una comparación entre el corazón compasivo de Jesús, el corazón misericordioso de Jesús, el corazón bondadoso de Jesús y el corazón de los discípulos, que son todo lo contrario. Vea por favor el versículo número 2 y vea la pregunta que le hacen los discípulos. ¿Qué pregunta le hacen? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿qué pecó este o sus padres para que naciese ciego? Duros, hermanos, duros. En lugar de interceder por el ciego. Amén. Yo me imagino que si los discípulos iban a la par de Jesús, han de haber visto la reacción del maestro. Yo pienso que a estas alturas de estar compartiendo con el Señor el ministerio, posiblemente los discípulos ya habían aprendido a discernir la mirada del Señor. Ya habían aprendido a discernir cuando el Señor iba a hacer un milagro. Ya habían aprendido a tantear cuando el Señor se iba a detener a hacer algo, que algo iba a ocurrir. Y en este caso usted ve el contraste del corazón compasivo y el corazón duro, hermano, el corazón egoísta. El corazón endurecido, el corazón encallecido. Y entonces vienen y le dicen al Señor, ¿verdad? Le preguntan los discípulos diciéndole: Rabí, que significa maestro. Y le dice: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Refiriéndose a quién, al ciego. O sus padres. Y entonces, hermano, la situación es: ¿qué les importaba a ellos? ¿Quién había pecado? ¿Qué les importaba, hermanos? Si no era su business, no era su negocio, hermano, no era su asunto, no era de su incumbencia, hermano, no era de su interés. Y sin embargo, su corazón mezquino, como que eran jueces, le preguntan: maestro, ¿y por qué la hermana o el hermano, en lugar de salir de los problemas, no sale de una y ya está metido en otro?
Eso le están preguntando. Señor, ¿y por qué el hermano? Yo lo veo como sirve. Y en lugar de ir en bien o en mejor, va de mal en peor. Eso le están preguntando al Señor. Le están preguntando, ¿y cuál era el problema? El problema es que había un pensamiento en la cultura judía, porque eso no es nuevo, hermano. Nosotros no somos juzgones de ahora, eso viene de antes. Había un pensamiento que decía que cuando una persona estaba en una desgracia, es porque algo andaba haciendo. Ahora, no está tan lejano el pensamiento, ¿verdad? Seguimos pensando así. ¿Se acuerda usted cuando Job le llega su calamidad? ¿Sí, amén? Amén. Y llegan los amigos de Job, y si usted ha leído el libro de Job, llegan sus amigos, se le sientan enfrente y pasan horas solo viéndolo. Pasan solo observándolo. Y yo no sé qué es peor. Que le digan las cosas de un solo o que se le queden viendo y no le digan nada. Y se le quedan viendo por horas y cuando vienen a decirle algo que le dicen, tú estás así porque tú lo has buscado. Tú estás así por tus pasos. Tú estás así por algún pecado que te tenés oculto. Arrepiéntete y endereza tu vida para que no te vaya peor. Eso le están diciendo a Job. Entonces había un pensamiento en la cultura judía que las personas que estaban en grandes desgracias era porque andaban en alguna situación pecaminosa. Y por eso ellos le dicen. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? El problema es que somos inclinados a juzgar a otros, cuando nosotros debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Amén. Existe en nosotros la tendencia, existe en nosotros la inclinación de andarle viendo la paja al ojo ajeno, de andar viendo los problemas familiares de otras personas, en lugar de ver el marido que tengo, o la mujer que tengo. Andamos viendo los pasos del hijo ajeno, meques, cuando deberíamos de fijarnos en qué pasos andan nuestros hijos. ¿Ah? Andamos viendo la situación de los demás, cuando nosotros deberíamos de estar más pendientes de nuestro gran leño, la gran viga como que es esa que sostiene este local. Si quizás la falta del vecino es así, y el gran tronco, ¿verdad?, que nos atraviesa. Y eso es lo que los discípulos le dicen cuando le preguntan: ¿quién pecó, Señor? ¿Pecó este o pecó los papás? Ahora, ¿a qué nos manda la palabra? Para pasar al siguiente punto. La palabra nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Busque rápido 1 Corintios 11:28 y ahí va a entender. 1 Corintios 11:28. Siempre lo hablamos en la Santa Cena. ¿Qué dice 1 Corintios 11:28? Amén. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Amén. ¿Se recuerda en la Santa Cena? Siempre lo hacemos. Cuando nos vamos a poner a cuentas, cuando vamos a probarnos a nosotros mismos para ver si hemos pecado, para pedir perdón, para estar ya a cuentas con el Señor y poder participar de la Santa Cena. Y siempre le decimos la palabra: pruébese cada uno a sí mismo. Y hermano, yo le soy sincero, si yo me pongo a lidiar con mis defectos, si yo me pongo a lidiar con mis debilidades, si yo me ocupo de mis situaciones, créame, yo no tengo tiempo ni siquiera para observar la vida de las personas que están más cerca de mí. No me queda tiempo, no me queda chance. ¿Por qué? Porque tengo tantas debilidades, tengo tantos defectos, tengo tantas áreas en mi vida que lucho a diario, que hermano, no me queda tiempo para ver al vecino. Entonces, ve el contraste entre el corazón de los discípulos y
y ve el contraste entre el corazón de nuestro Señor compasivo. Ahora, vuelva al libro de Juan y vea la respuesta del Señor. Vea la respuesta del Señor. Fíjese que el Señor es bien lindo porque no le dice ni sí ni no. No le dice, pecó el papá o pecó él. Él no dice eso. Él no los exime de que son pecadores. Pero le da vuelta a la pregunta. Y lo que el Señor les enseña, oiga bien, es de que las cosas nos ocurren, ¿para qué? Las cosas que nos ocurren no deben de ser ocasión de pena. Tienen que ser ocasión de oportunidades. El Señor le da la vuelta. Lo que le acontece no debe ser motivo de angustia. Debe ser, ¿qué? Debe ser una oportunidad. Entonces, ¿qué le dice en el versículo número 3? Respondió Jesús, 2 puntos. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dije? Las cosas que nos ocurren no deben ser ocasión de angustia, no deben ser ocasión de pena, no deben de ser ocasión de tristeza, no deben de ser ocasión de desánimo, no deben de ser ocasión de depresión. Que se siente el golpe, se siente, amén. Amén. Pero con la misma, ¿qué hace? Se lo sacude, se agacha. ¿Qué pase? Sí, hermano. Como que es torero. ¡Ole! ¿Por qué? Porque, hermano, vuelvo a insistir, lo que nos ocurre no es motivo para que se desanime, no es motivo para que tire la toalla, no es motivo para que deje de congregarse, no es motivo para que abandone su ministerio, no es motivo para que le entre negatividad, es motivo ¿para qué? Es motivo para que Dios tenga la oportunidad de mostrar su bondad. Amén. Lo que le acontece es motivo para que Dios muestre su naturaleza. Si lo que le acontece es imposible, ¿qué va a mostrar el Señor? Que Él es todo poderoso. Amén. Amén. Si es una injusticia lo que le ocurre, porque le están haciendo la vida imposible, Él va a mostrar que Él es un buen juez. Amén. Gloria a Dios. Si su regada es bien grande, pero grande, hermano, la regó, se le fue la mano. Ante los ojos de los hombres no hay misericordia, pero es la oportunidad para que Dios muestre su misericordia, hermano. Y si los médicos dijeron que no es posible, los médicos dijeron que ya no hay remedio, los médicos dijeron que es terminal la enfermedad, es la oportunidad ¿para qué? Para que Dios manifieste que Él es sanador. Entonces el Señor les dice, no es que pecó no es que pecaron los papás, no es que en la concepción, y fíjense que es duro, porque inclusive estaban pensando, cuando dicen, no es que pecaron los papás para que nació ciego. ¿Sabe qué están diciendo? Están diciendo, ¿no será que el papá de era algún picaflor, algún mujeriego, que se metió con alguna mujer de la vida fácil y adquirió una enfermedad venérea? ¿Usted sabe qué enfermedad venérea produce que los niños nazcan ciegos? ¿Qué enfermedad? Ayúdenme. Sífilis. ¿Perdón? Sífilis. La sífilis. La sífilis produce que los niños nazcan ciegos. Miren el alcance de las palabras. Entonces me dicen, ¿no será que el papá de era mujeriego? A saber dónde le pegaron sífilis por andar en los burdeles. Eso está implícito en la palabra, hermano. Por andar burdeleando, alguna mujerzuela le pegó sífilis.
Embarazó a la esposa y ahí está el resultado. Nació ciega la criatura. Eso le están diciendo. Ahora el Señor no dice ni sí ni no. El Señor dice lo que pase. Aunque sea así de grave en las palabras claras que se lo estoy diciendo. Son oportunidades para que Dios manifieste, para que Dios muestre sus atributos, sus características de su naturaleza. Amén. Gloria al Señor. Entonces le dice en el 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, hay otro problema. Y es que muchas veces, oiga bien lo que le voy a decir, hay personas que no son movidas a la consideración de Dios a través de los medios corrientes y ordinarios. Se lo voy a repetir. Hay un tipo de persona que es ajena a Dios a través de los medios ordinarios, a través de las cosas comunes que pasan. Se lo parafraseo de otra manera. Hay personas, hermanos, que la única manera que se acerquen a Dios es que llegue algo catastrófico a su vida. ¿Hoy sí me está siguiendo? Hay un tipo de persona, hermano, que todo está bien, todo está tranquilo, no hay problema. Tengo mi trabajo, gano bien, ¿verdad? Tengo aquí, tengo mi casita, tengo hijos ejemplares, buen marido, sí, pues ahí vamos, ¿verdad? Tengo todo bajo control, tengo todo, ¿qué le digo? Tengo todo pues fríamente calculado. Entonces, creo en Dios. ¿De qué manera? A mi manera. Necesitan algo que llegue a sacudir los cimientos de su vida. Amén. Y es el peligro. Que mientras más indiferentes somos a través de las cosas ordinarias y normales, más expuestos estamos a que cosas catastróficas lleguen a nuestra vida, para hacernos reaccionar y que nos volvamos a Dios como Él dice. Posiblemente este era el caso de los que estaban alrededor del cielo. Por eso el Señor había permitido la ceguera de nacimiento. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor? Oiga bien, ¿qué más nos dice en la respuesta del Señor? El Señor, además de eso, nos dice, oiga bien, que hay un tiempo específico para hacer las cosas. Vea por favor el versículo número 4. Hay un tiempo específico para hacer las cosas. ¿Qué dice en el versículo número 4? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que cada uno de nosotros, vuelva a ver a su vecino. No importa si lo ve joven. Amén. ¿Sí, amén? No importa si lo ve macizón, dicen en mi país. Está macizón, ¿verdad? Ruco no. Está macizo. Como la ven, está maciza. Está entera todavía, dice la mujer. ¿Cómo se mira? No, pues se mira entera. No está ni tan ni muy, ¿verdad? Amén. Vuelva a ver a su vecino. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que usted no sabe hasta dónde le va a durar el día. Sí, amén. A cada uno de los que estamos acá. Gloria a Dios. Amén. Usted no sabe hasta cuándo le va a durar el día. Usted no sabe hasta cuándo le va a alumbrar el sol. ¿Y qué dice el Señor? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y yo le pregunto esta noche, hermano, ¿qué está esperando para hacer lo que Dios le ha enviado a hacer?
porque usted está esperanzado, usted está confiado que su día está resplandeciente, usted está confiado que el sol está como que son las 12 del mediodía sobre la coronilla de la cabeza. Usted piensa que está en el mero verano de su vida. Usted piensa que le va a alumbrar la luz, quién sabe hasta cuándo. Va a ver los nietos de sus nietos, ¿verdad? Le van a decir tatarabuelo, hermano. Usted no sabe. ¿Y qué dice el Señor? Me es necesario hacer lo que el Padre me envió, entre tanto que el día dure. Mientras tiene salud, hermano. ¿Qué mejor que hacer lo que Dios dice que hagamos? Si postrado en un hospital, hermano, con una traqueotomía, postrado en un hospital con una cuestión para respirar, postrado en un hospital con una cuestión intravenosa. Y entonces allá, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir. Levántame de este lecho de muerte, Señor, y voy a consagrar mi vida para ti. Y ahorita que el sol está resplandeciendo. Habla, Padre. ¿Por qué esperar, hermanos? Y no son palabras de su pastor. Yo lo único que estoy haciendo es explicándole lo que la palabra dice. Y dice el Señor, entre tanto que la luz resplandece, entre tanto que tengo salud, entre tanto que tengo fuerza, entre tanto que tengo vida, entre tanto que tengo recursos, entre tanto que tengo la plena facultad de mi cabeza, tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Sencillo, hermano. Porque usted no sabe el día de mañana. Usted no sabe el futuro. Y entonces el Señor le dice eso, ¿verdad? Y vea qué triste, hermano, porque hay un tiempo para todo. Las oportunidades no duran toda la vida. No duran toda la vida. Siga leyendo conmigo, por favor, el versículo número 4. Entre tanto que el día dura, punto y coma. Luego, ¿qué sigue? La noche viene. Amén. Y a algunos la noche ya se nos nota. Vuelva a ver a su vecino y vea si son las 7 de la noche, las 8, las 9, las 12, ¿verdad? ¿Ah? Ya voy amaneciendo. Ya voy amaneciendo. Ahorita la mayoría, ¿verdad? Estamos como estos días de verano que son las 6 de la tarde, está claro, bien iluminado. Amén. Porque dice la palabra, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. El interior vive de sueños, el interior vive de anhelos, el interior sigue haciendo planes, el interior sigue viendo cada día cómo agradar al Padre, cómo glorificarlo, cómo testificarle, cómo traerle almas a sus pies, cómo conducir a mi familia a sus caminos. Esa es la actitud, hermanos. Y dice el Señor Jesús, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, no sabemos a qué hora se nos va a poner el sol. Por eso es necesario aprovechar la luz del día. Es necesario aprovecharla. Y todo esto está preparando ¿el qué? El milagro. Todo esto está preparando el milagro en el versículo número 4. Amén. Al final dice en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué debemos de ser entre tanto que estamos en el mundo? Luz. No tinieblas, hermano. Debemos de ser luz, debemos de ser sal, debemos de iluminar, ¿verdad? Donde estemos, hermano. Si hay relaciones negativas, si hay pleitos, conflictos, si hay chismes, si hay disolución, si hay divisiones, si hay lo que sea, hermano, nosotros somos quienes marcamos la diferencia.
Gloria a Dios. No nos ponemos a la par de los revoltosos. No nos ponemos a la par de los chismosos. No nos ponemos a la par de los negativos. No nos ponemos a la par de los rebeldes. Dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué soy? Soy luz. Amén. Luz para iluminarle la vida a los otros. No para andarles apagando la luz. Sí, amén. Gloria ¿Sí? a Dios. No para andarle bajando el switch a nadie. Porque parecería que muchos el ministerio es de andarle apagándole el feeling a los demás, ¿verdad? ¿Estamos para qué? Para darle ánimo. Amén. Gloria a Dios. Estamos para contagiar el amor, la pasión por el Señor. Amén. ¿Y amén? Estamos para que digan, no, hombre, que este saber que tiene, que yo siempre que lo veo para la iglesia, y siempre que lo veo contento, y siempre que lo veo gozoso, y siempre que lo veo cantando, y siempre que lo veo glorificando a su Señor, y siempre que lo veo en buenas vibras. Yo quiero eso. Llévame a tu iglesia, vos. Amén. Le voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien conocido le dijo, mira, llévame a tu iglesia? Yo Amén. quiero de lo que te dan ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Se la dejo. De tarea. Amén. Amén. Ahora, sigamos avanzando. Y entonces, aquí se acaba la antesala del milagro y entra el milagro propiamente. Y el milagro es interesante, hermano. Porque en el milagro Dios muestra, número uno, su soberanía. Él hace como Él quiere. Amén. Él rompe los esquemas. Amén. Él rompe lo tradicional. Amén. Él rompe el orden establecido de las cosas. Él actúa de maneras raras. Él actúa de maneras poco ordinarias. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ayúdeme. Comienza a hacer lodo. O escupió. Amén. Y me gusta el versículo 6, el principio, ¿ves? Porque con el Señor tronando y lloviendo. Tronando y lloviendo. Tronando y lloviendo. ¿Verdad? Tronando y lloviendo. Nada de que, sí, ahí llego. Estamos esperando todavía. Ahí llego a visitarlo, pastor. Todavía estoy esperando. Ajá, el año pasado. No, el Señor era tronando y lloviendo. Y dice en el versículo número 6. Y dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Cómo le dije que el Señor obra? El Señor obra de maneras pocas comunes. El Señor obra de maneras poco ortodoxa. El Señor obra de manera diferente. Él rompe los esquemas, Él rompe lo establecido. Amén. Él hace las cosas a su antojo. Amén. ¿Qué hizo el ciego? ¿Qué hizo el ciego? Obedeció. Se quedó quieto. Fíjese que es bien curioso. Curiosísimo. ¿Por qué no le pregunta, ¿quieres que te devuelva la vista? ¿Quieres volver a ver? ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas algo? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo interceder? No. Dicho esto, dice, escupe en tierra. Y qué interesante, hermano, escupe en tierra porque no hay agua cerca. No hay agua a la mano. Usted está esperando que todas las condiciones estén en verde para hacer lo que tiene que hacer. Con lo que tiene en la mano, hermano, comience. Amén. Con lo que está a su disposición, arranque, hermano. Y dice, escupe en tierra, hace lodo, empieza a hacer la masita con la saliva y el lodo. Y cuando tiene el lodo, ¿qué hace? Empieza a untar los ojos del ciego. ¿Y qué hace el ciego? ¿Se queda? ¿Qué tenemos que hacer, hermano, en medio de cualquier problema? Estar quieto. Quieto. Que cálmese. Déjese dar el baño de lodo. Cálmese. No haga nada. Espere en el Señor y confíe en lo que Él está haciendo. Y entonces lo llena de lodo. Y luego viene la otra parte. ¿Qué le dice en el 7? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ahora, ¿qué está probando el Señor? La obediencia. La obediencia.
ve y lávate. ¿Sí? Hermano, le está hablando un perfecto desconocido. Le está hablando una persona a quien nunca había oído hablar antes. Le está hablando una persona, hermanos, que era prácticamente una persona desconocida para él. Y sin embargo, le obedece. Ahí dice, al final del 7. Fue entonces, dice, y se lavó y regresó viendo. Hermano, dígame, ¿tenemos o no tenemos más ventajas que el ciego? ¿Lo conocemos? ¿Somos sus hijos? Amén. ¿Tenemos su palabra? Amén. ¿Tenemos su Espíritu Santo? Amén. ¿Tenemos los hermanos? ¿Tenemos la iglesia? ¿Tenemos a Dios por Padre? ¿Tenemos sus promesas? Amén. ¿Qué falta? Obediencia. Obediencia. Ve y lávate. ¿Y qué hace el ciego? Agarra camino y se va a lavar. Amén. ¿Y cómo regresa? Viendo. Entonces ese es el milagro. Ahora, terminemos con esto. ¿Qué pasa al final del milagro? Y por eso le decía al principio, la luz de Jesucristo, la identidad del creyente. Porque cuando la luz llega a nuestra vida, Él cambia nuestra identidad. Amén. Él cambia nuestra identidad. Él cambia nuestra manera de ser. Si no hemos cambiado, no nos ha amanecido la luz de Cristo. Si no ha habido cambios significativos en nuestra vida, fue un luzazo que nos dio, pero no somos morada de la luz. Ahora se lo demuestro en el versículo número 8. Entonces los vecinos, ¿y qué dice? Y los que antes le habían visto que era ciego, ¿qué decían? Fíjese que es bien interesante, porque al ciego lo recuerdan no por cómo él estaba, sino por lo que él hacía. Se lo voy a repetir. Al ciego, los vecinos lo recuerdan no por la condición física de él, sino por lo que él hacía. ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Por qué no dijeron, no es este el ciego? Porque el Señor está haciendo énfasis en ¿qué? En que el Señor, cuando viene la luz a nuestra vida, cambia nuestra identidad. Cambia nuestra identidad. Porque el ciego, antes de venir al Señor, mendigaba. Pero ahora en el Señor, ¿qué iba a dejar de hacer? Mendigar. El ciego, antes de venir al Señor, o que el Señor lo tocara, era carga para los demás. El ciego, ya con su vista restaurada, iba a dejar de ser carga de los demás. El ciego, antes de venir y ser iluminado por la luz de Cristo, era guiado por otros. ¿Para dónde vas, Vicente? Para donde va toda la gente. Éramos guiados por los vicios. Éramos guiados por los placeres del mundo. Éramos guiados por los bailes. Éramos guiados por la música. Éramos carga de los demás. Mendigábamos amor. Mendigábamos atención. Mendigábamos la opinión de los demás. Mendigábamos el tiempo de los demás. Y cuando venimos al Señor, Él nos da nueva identidad. Dejamos de mendigarle tontería y media al mundo. Dejamos de mendigarle al mundo que nos llena el vacío con sus placeres. Dejamos de mendigarle al mundo que nos guíe a través de las modas. ¿Ve el cambio de identidad? Amén. Por eso los vecinos dicen, ¿no era este el que mendigaba? ¿Por qué? Porque había adquirido la identidad del Padre, del Todopoderoso. Había entrado la luz
no solo física, había entrado también la luz espiritual. Amén. Dios. Entonces debe haber una marcada diferencia. Hermano, la identidad del Señor debe de notarse en nosotros. Y mire, el problema no es que digan, y qué interesante, en el versículo número 8. Porque el problema, hermano, oiga bien lo que le voy a decir para ir aterrizando. El problema no es que digan lo que éramos. Hay personas que pueden decir, no, yo lo conozco a ese. Yo lo conozco. No, Señor. Usted me conocía. Amén. Usted me conocía. Amén. Usted conoció a aquel 5, 6, 7, 8 años atrás. Usted conoció a aquel. Usted ahora no me conoce. Usted no conoce la forma de pensar ahora. Que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Ese dicho es de su abuela. Y Cristo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vaya a recitarle ese dicho popular a su abuelita. Ay, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Son tonteras del mundo, hermano. El Señor en su palabra dice otra cosa. Pasaron las cosas. Entonces el problema no es que digan lo que fuimos. Porque así dice el versículo número 8. No es este el que se sentaba. Amén. No es este el que mendigaba. No es este el que andaba en los bailes. Sí, el que andaba, papá. Hoy bailo pero para Cristo. Amén. Amén. No es este el que andaba ahí en vicios y perdido en cosas así, el que andaba. Hoy ando perdido pero por el Señor. Hoy ando pero amando al Señor. Hermano, esa es la diferencia. Y dice, no es el que se sentaba y mendigaba. Sí, va. Y mire qué interesante. Verso 9. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando les entra la duda de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y dice, no será, no será. Pero mira, se ve cambiado hasta el rostro, se ve diferente. Se está rejuveneciendo. No sé, tiene algo diferente, ¿verdad? ¿Y qué decían? Unos decían, Él es. Y ahí en celebración se congrega, ¿verdad? Y otros, a Él se parece. Pero mire lo que él decía, cuando usted está, hermano, seguro de la identidad que Dios le ha dado. ¿Qué decía él? Yo soy. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? A mí cuando me vienen con cuentos, hermano, que mire, ok, ¿cuánto le debo? ¿Cuál es el problema? ¿Hay que pagarle algo? Le pagamos. ¿Verdad? Le pagamos. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿verdad? Porque no, así como Saqueo, que estaban acusándolo, ¿verdad?, de que comía con publicanos y esto y lo otro, pues se paró, Saqueo y dijo, ¿qué sabe qué? Arreglemos esto, a todos los que defraudé se los voy a devolver cuadruplicado. ¿Cuál es el problema? Amén. ¿Cuál es el problema? El ciego está seguro de qué? De su identidad. Soy hijo de Dios, he sido lavado por la sangre del Cordero, soy nueva criatura. Hay un nombre nuevo en la gloria. Y si fue así, quizás no había nacido de nuevo, fíjate. Probablemente no había nacido de nuevo. Bendito Dios que no me morí en esos días, porque quizás me hubiera ido al infierno. Pero ¿sabes qué? Ahora estoy plenamente seguro que he nacido de nuevo. Y soy templo y morada del Espíritu Santo. Y Él guía mis pasos. Y Él me sostiene. Y Él me mantiene firme. Y Él va delante de mí. Y hago lo que Él me dice que haga. Yo soy. ¿Cuál es el problema? Y entonces, ¿qué pasa? En el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aleluya, aquel hombre
aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Y qué dijo él? No sé. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Cómo obró el Señor? No sé. Yo lo único que hice fue ponerme de pie cuando hicieron el llamado y me dijeron que recibiera a Cristo como mi Salvador personal, y yo lo hice. ¿Y qué pasó después? Yo no sé. Como dice el corito: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Así dice. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. 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 Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿No es esa la verdad de nuestra vida? Amén. ¿Cómo lo hace el Señor? Solo Él lo hace. Solo Él lo sabe. Pero que lo hace, lo hace. Amén. Porque nuestra vida da testimonio de eso. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Rey. Bendito sea el Señor. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia